Hola, en este video vamos a ver a través de un ejemplo cómo hacer un contraste de hipótesis cuando las hipótesis son direccionales o de una sola cola. Vamos a empezar planteando un ejemplo. El problema es que nos preguntamos si la incorporación de una sustancia llamada niacina en la dieta de los corderos los hace aumentar de peso o no. Esa es la pregunta. Para poder responderla, se lleva a cabo el siguiente experimento. Se toman 20 corderos. A 10 de ellos se les da su dieta estándar normal y a los otros 10 también, pero además de su dieta estándar normal, se les da una ración de niacina todos los días. De esta manera tenemos dos grupos. Hacemos esto durante varios días y después de cierto tiempo medimos el aumento promedio de peso en cada uno de estos dos grupos. De esta manera estamos considerando dos dietas. La dieta 1, que es la ración estándar más niacina, y la dieta 2, que es únicamente la ración estándar. Podemos formular este problema como un problema de hipótesis del siguiente modo. Podemos formular las siguientes dos hipótesis. Hay que formular la nula y la alternativa. Formular las siguientes dos hipótesis. La hipótesis nula, que es la hipótesis siempre de no diferencia, es que las dos medias son iguales. Nos estamos refiriendo a, cuando hablo de la media, el aumento promedio de peso en cada uno de los dos grupos. El grupo 1 es el que está tomando niacina y el grupo 2 es el que no. Ok. Entonces, si la niacina no es efectiva, sería de esperarse que las dos medias sean iguales, porque pues, los dos grupos estarían tomando la misma alimentación si la niacina en efecto no hace nada. De esta manera, la hipótesis nula pues, es la hipótesis de no diferencia. Hasta ahora, las hipótesis alternativas que hemos planteado son de la siguiente forma. Hasta ahora, en este curso, las hipótesis alternativas serían de la forma mu1 es distinto a mu2, es decir, la afirmación que sea lo opuesto a lo que dice la hipótesis nula. Pero aquí este no puede ser el caso, porque en realidad no hay ningún motivo para que nosotros pensemos que, pues, no hay ningún motivo para pensar que la niacina pueda hacer que los corderos disminuyan de peso, lo cual se vería reflejado en que la media 1 fuera menor a la media 2. Es decir, en este caso, o la niacina los hace aumentar de peso o no hace nada. Esas son las dos posibilidades. Pero no hay ningún motivo en principio para pensar que pueda hacer que disminuyan de peso, porque pues además fuera de la niacina están tomando los dos grupos la misma dieta. De este modo, la hipótesis alternativa sería, bueno, lo que nosotros queremos probar, que es que la niacina sí es efectiva. Es decir, que la media del grupo que está tomando el tratamiento, la niacina, es mayor a la media del grupo que no la está tomando. De alguna manera es lo que se desea probar, lo que se desea demostrar. Este problema en particular se llama un contraste de hipótesis direccional o de una sola cola, porque la hipótesis alternativa tiene una cierta dirección en el tamaño de el efecto. Es decir, la hipótesis nula es no hay efecto. La hipótesis alternativa es si hay efecto y este es positivo. Esto se llama justamente una prueba de hipótesis direccional. De hipótesis direccional. Porque la hipótesis alternativa establece que hay un efecto del tratamiento, o sea que en verdad van a pesar diferente los del grupo 1 y los del grupo 2, que hay un efecto del tratamiento
y que el efecto, tiene una dirección, en este caso un signo. Tiene una dirección, es decir, la hipótesis alternativa establece que la diferencia de los dos pesos es positiva. Los corderos del grupo 1 en promedio aumentan más de peso que los corderos del grupo 2. Bueno, para hacer este tipo de contrastes vamos a proceder de la siguiente manera. Se fija como siempre previamente un nivel de significancia alfa, usualmente 0.1, 0.05 o 0.01, significancia alfa, y se procede de la siguiente manera. Ya que tenemos los datos, el paso 1 es comprobar la direccionalidad del efecto observado en los datos. Es decir, ver si los datos se desvían de la hipótesis nula, de la hipótesis de no diferencia, en la dirección indicada por H1 o no. Comprobar. Ahorita lo veremos con el ejemplo. La direccionalidad o sea, ver si los datos se desvían de la hipótesis nula, que diría no hay diferencia, en la dirección que dice la alternativa o en la otra dirección, en la dirección de H1 o no. Y pues pueden pasar dos cosas. Puede ser que no sea así. Si no es así, entonces rechazamos H0. Esto pasaría, por ejemplo, si nosotros observamos en los datos que los corderos que tomaron niacina pesan menos en promedio que los que no la tomaron. Habría una desviación neta respecto a la hipótesis nula, que diría la desviación tiene que ser 0. Una desviación negativa, es decir, hay un efecto, pero el efecto es el opuesto al que supone la hipótesis alternativa. La hipótesis alternativa supone el efecto debería ser positivo. Entonces, si lo observamos para el otro lado, pues eso es evidencia para rechazar la hipótesis nula. La siguiente alternativa es que si observamos un efecto y que sea en la otra dirección. Y si es así, pues entonces seguimos con el paso 2. Seguimos con el paso número 2. ¿Ok? Bueno. El paso número 2 sería entonces calcular la estadística de prueba y el p-valor. En este caso, el p-valor es el área bajo la densidad de la t de student, de la estadística de prueba, más allá de TF. Es decir, supongamos que la hipótesis, de una manera un poco general, que la hipótesis alternativa lo que dice es que mu1 menos mu2 debería ser negativo, y observamos en efecto una diferencia en esa dirección, es decir, TS es negativo. Y eso es lo que dice la alternativa que debería de pasar. Bueno, en ese caso, TS estaría por acá, es negativo. Esta es la densidad de la distribución T. Pues el p-value sería el área, en ese caso, a la izquierda. Ese sería el p-valor, es decir, el área más allá de la estadística de prueba, el área de esa cola.
Por otro lado, supongamos, como es en este ejemplo, que la hipótesis alternativa dice la diferencia debería ser positiva y en efecto observamos una diferencia positiva. Bueno, pues en ese caso, la estadística t sería positiva, la alternativa dice está bien, debería ser positiva, y el p-value sería el área a la derecha. Este sería el p-valor. Esas son las dos posibilidades. Pero volvamos entonces a nuestro experimento. Volvamos al ejemplo. Volvamos a nuestro experimento de los corderos, donde la hipótesis alternativa plantea una diferencia en la dirección del grupo con el tratamiento. Es decir, H1 dice la diferencia de las dos medias debería de ser positiva. Entonces, aquí según la hipótesis alternativa, que es lo que uno quiere demostrar, según la alternativa, si yo me fijo en la media de los dos grupos, la diferencia, estamos llamando grupo 1, otra vez al de la dieta que tiene riacina, y el grupo 2 es el que no, en este orden. Bueno, según la hipótesis alternativa, esta diferencia debería ser positiva. Vamos a escribirlo mejor así. Esta diferencia debería ser positiva. Entonces, la manera de proceder es la siguiente. Hacemos el experimento, observamos los datos y nos fijamos en esta cantidad de acá. Si es negativa, bueno, pues eso es evidencia en contra de lo que nosotros queríamos demostrar. Es decir, habría evidencia para decir que la riacina no tiene ningún efecto si esta diferencia es negativa, y ahí terminaríamos. Por otro lado, si la diferencia es positiva, pues hay que ver qué tan positiva es. Porque en efecto, la alternativa nos dice tiene que ser positiva, pero no basta con que sea positiva y ya. Tiene que ser lo suficientemente positiva para que nosotros podamos decir que ya hay evidencia para sostener nuestra hipótesis. Vamos a ver, supongamos entonces, para poder hacer algunos numeritos, algunos cálculos, supongamos que tenemos este nivel de significancia, el habitual 0.05, que tenemos 18 grados de libertad y que el error típico de la media es de 2.2 libras. Vamos a tomar aquí estas unidades como lo plantean en el libro, estas unidades de masa. Y consideremos tres posibilidades, tres posibles casos. Consideremos tres posibles casos. Número 1. Con esto es grados de libertad, este nivel de significancia y este error típico de la media. Hacemos el experimento y resulta que en el grupo 1 el aumento promedio de peso es de 10 libras y en el grupo 2 el aumento promedio de peso es de 13 libras. Es decir, estamos en una situación en la cual los corderos que no tomaron niacina aumentaron más de peso que los que sí lo hicieron. Bueno, en este caso, la diferencia en este orden, Y1, la media del grupo 1 menos la del grupo 2, sería de menos 3 libras, es negativa, es decir, es en dirección opuesta a lo que dice la hipótesis alternativa. En dirección opuesta a lo que dice H1, que nos dice esa diferencia debería ser positiva. Entonces, aquí podemos terminar. En este caso, concluimos que no hay evidencia para afirmar que la niacina es efectiva. Porque si lo fuera, nosotros deberíamos haber visto una diferencia positiva
en estas dos medias y observamos lo contrario, una negativa. Entonces con estos datos y este experimento podemos sostener con este nivel de significancia que la niacina no es efectiva. Esa es una posibilidad. Otra posibilidad sería, por ejemplo, que en el grupo 1 observemos un aumento promedio de 14 libras y en el grupo 2 un aumento promedio de 10 libras. En este caso observamos una diferencia positiva. Y1 barra menos Y2 barra es igual a 4 libras. Es positiva, es decir, está en la dirección que dice la hipótesis alternativa. En la dirección de H1. La alternativa dice la diferencia debería ser positiva y en efecto es positiva. No basta con eso, para poder sacar conclusiones tiene que ser bastante positiva y eso lo calculamos a través de el p-value. Entonces antes de eso, entonces calculamos la estadística de prueba, T, que es la diferencia observada menos la diferencia según la hipótesis nula, que es 0, entre el error típico de la media. Estamos suponiendo que el error típico de la media es en todos los casos de 2.2. Y en este caso nos sale que esto es igual a 1.82. Estamos en la situación en la que la hipótesis alternativa nos dice la diferencia debería ser positiva. H1, mu1 menos mu2 es positiva. Tenemos un valor positivo de la estadística de prueba TS. Entonces el p-value tiene que ser esta área de aquí. Este es el p-valor. Es decir, el p-valor es la integral desde 1.82 hasta infinito de la densidad de una distribución T con 18 grados de libertad. Con ayuda de un programa computacional como puede ser R, ya lo hemos visto varias veces, sale que esto es igual a 0.43. Lo comparamos con el nivel de significancia. Vemos en este caso que el p-valor es menor que alfa, porque 0.043 es menor que 0.05. Y por lo tanto, tenemos evidencia para rechazar H0. Lo cual casi siempre son buenas noticias. Uno quería probar que la niacina en este caso sí tenía un efecto. Es decir, hay evidencia para afirmar, hay evidencia a favor de la alternativa. Hay evidencia para afirmar que la niacina es efectiva. Que la niacina es efectiva. Con un nivel de significancia de 0.05 o del 5%. Y consideremos por último un tercer caso en el cual también hay una diferencia positiva. Un grupo tiene un aumento promedio de 11 libras y el segundo de 10 libras. La diferencia es positiva, pero es menos pronunciada que en el caso B. Es decir, en el caso B tenemos una diferencia de 4 libras en los promedios, aquí es nada más de una. Es positiva. A ver si, y nos preguntamos si esta diferencia, aunque esté en la dirección de la alternativa, si es suficiente para poder afirmar que hay evidencia a favor de la alternativa o en contra de la nula. Bueno, tenemos entonces un efecto en la dirección de H1. Está en la dirección de H1, por lo tanto procedemos con el paso 2. En la dirección de H1 calculamos la estadística de prueba. En este caso sería 11 libras menos 10 libras entre el error típico de la media. Es igual a 0.45. Perdón, aquí 0. Así. 0.45. Y estamos en la misma situación que en el caso B. La hipótesis alternativa que nos dice la diferencia debería ser positiva. Observamos en efecto un valor de TS positivo.
este sería el p-valor, esta área de acá. Bueno, entonces lo que tenemos que hacer aquí es, nuevamente, el p-valor, pues es el área, en este caso desde 0.45 hasta infinito, de la densidad de una distribución T con 18 grados de libertad. Y esto es igual a 0.329. Lo comparamos con el nivel de significancia. Como 0.329 es mayor que 0.05, no rechazamos la hipótesis nula. Es decir, no hay evidencia suficiente para decir que la niacina es efectiva. Evidencia suficiente para afirmar que la niacina es efectiva. Esas son las tres posibilidades que nos podemos encontrar en este problema. En el siguiente video, con el cual concluiremos nuestro estudio del problema del contraste de hipótesis, vamos a explorar la dualidad que hay entre esta metodología y la estimación por intervalos. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.